Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a explicar eh, los escenarios posibles la cual se enfrenta el CISO. Muy bien, he hecho un resumen aquí recopilado de 10 escenarios posibles con sus soluciones. Cada solución tiene acciones, ¿no? Y eso vamos a explicar. Muy bien, vamos a explicar, por ejemplo, en qué consiste cada escenario, cuál es el impacto de cada escenario. Voy a explicar también las soluciones y las acciones para cada solución y también voy a explicar detalladamente las tecnologías, muy bien, para cada escenario. Muy bien, mi nombre es Salvador Alejandro Izarra Forranda y conmigo vamos a ver esta sesión de escenarios, la cual se enfrenta el CISO. Muy bien. Muy bien, si alguien desea un voucher para CISO, tiene un precio de $500, recuerden que por ese monto, por ese precio, están adquiriendo, por ejemplo, 6 vouchers, ¿no? El voucher para Ethical Hacking, para ISO 27001-2022 Fundamentos, para gestión en seguridad, Cybersecurity, Ethical Hacking, DevSecOps, etcétera. Muy bien, son 6 vouchers. Y también la de CISO, muy bien. Tienen acceso a la plataforma por 6 meses para cada uno de los cursos, pueden revisar los materiales, ¿no? Y certificarse. Nosotros gestionamos todos los vouchers, ¿bien? Si desean solamente el curso sin las certificaciones, el acceso solamente, eso tiene un precio de $100 por 6 meses. Y si desean una capacitación profesional de todos los cursos, ¿no? Laboratorios, capacitaciones, plantillas, ¿no? Un curso premium, eso tiene un precio de $1000. Muy bien. Entonces vamos a explicar detalladamente los escenarios del CISO. Muy bien. Antes de eso, por ejemplo, quería recalcar que cada organización es diferente, que el CISO debe adaptar las soluciones y las tecnologías a la necesidad y el contexto específico de cada empresa. También el panorama de amenazas está en constante evolución, por lo tanto el CISO debe mantenerse al día con las últimas tendencias, ¿no? Y ajustar su estrategia en consecuencia. Muy bien. Después, por último, quería comentarles que el CISO debe fomentar una cultura de seguridad en toda la organización, donde todos los empleados comprendan la importancia de la ciberseguridad y su papel en la protección de los activos de la empresa. Muy bien. Entonces, vamos a explicar detalladamente. Mi nombre es Amador Alejandro Izarra Foronda y conmigo vamos a ver esta sesión interesante. Muy bien. Este video va a estar alojado en Latam Certificaciones para que puedan escucharlo más detalladamente. Muy bien. Muy bien, explicamos el primer escenario. Ataque de ransomware exitoso. ¿En qué consiste? Bueno, este escenario ocurre cuando un ataque, o perdón, cuando un atacante logra infectar los sistemas de la organización con ransomware, un tipo de malware que cifra los datos y exige un rescate para su liberación. Donde un ataque de ransomware exitoso significa que las medidas preventivas fallaron, ¿no? Y los sistemas y los datos de la organización están en manos de los atacantes. Muy bien, ¿cuál sería el impacto para este escenario? Pérdida de acceso a los datos, interrupciones de las operaciones, daño a la reputación, pérdida de confianza del cliente, ¿no? Implicaciones en el cumplimiento normativo y costos financieros. Muy bien, muy bien. ¿Y cuáles serían las soluciones para el primer escenario? Ahí estamos observando que está compuesto de 4 posibles soluciones. El plan de respuesta a incidentes, ¿no? Aislamiento, restauración y análisis forense, ¿no? Estamos en el primer escenario. Muy bien. Vamos a explicar cada acción. Muy bien. ¿Cuál sería cada acción? Por ejemplo, del plan de respuesta a incidentes se iría, por ejemplo, las acciones serían identificar y activar el equipo de respuesta a incidentes, comunicación, documentación, contención. Muy bien, eso sería, ¿no? Muy bien, ahora, eh, aislamiento. El aislamiento, ¿en qué consiste? Esa es otra solución también. El aislamiento es otra solución para el primer escenario. El aislamiento es detener la propagación del ransomware a otros sistemas sin red. Muy bien. ¿Y cuáles serían sus acciones? Bueno, desconectar los sistemas afectados de la red, deshabilitar las cuentas de usuarios comprometidas, cambiar las contraseñas, bloquear el tráfico malicioso, por ejemplo, ¿no? Después encontramos otra solución que es restauración, cuyo objetivo es restaurar los sistemas y los datos afectados desde copias de seguridad limpias y recientes. Muy bien. ¿Cuáles serían sus acciones para la restauración? Sería verificar la integridad de las copias de seguridad, restaurar los sistemas y los datos, priorizar la restauración de los sistemas críticos y probar los sistemas restaurados. Muy bien. Después ahí observamos análisis forense. ¿Cuál es el objetivo de análisis forense? Bueno, determinar la causa raíz del ataque, las vulnerabilidades explotadas y el alcance del daño. Muy bien. ¿Y cuáles serían sus acciones del análisis forense?
recopilar evidencia, analizar la evidencia, identificar las vulnerabilidades, documentar todos los hallazgos. Muy bien. Vamos a explicar rápidamente las tecnologías. Por ejemplo, en el escenario número uno, ahí habla de SIEM, ¿no? Que significa Security Information and Event Management. Muy bien, cuya función es recopilar y analizar todos los logs de seguridad de diferentes fuentes para detectar patrones sospechosos y generar alertas. Muy bien. Ejemplo de SIEM sería el Splunk, el QRadar, el Sentinel. Después ahí vemos Endpoint Detection and Response, ¿no? Cuya función es monitorizar todos los endpoints como las computadoras, las laptops, ¿no? Los servidores, etcétera, ¿no? Para detectar y responder a amenazas avanzadas, ¿no? Como el ransomware. Ejemplo, por ejemplo, el CrowdStrike, ¿no? El famoso CrowdStrike, el Carbon Black y el Sentinel One. Después ahí observamos herramientas de copia de seguridad y recuperación, cuya función realizan copia de seguridad periódica de los datos y permiten restaurarlos rápidamente en caso de un ataque, ¿no? Ejemplo, tenemos el BEAM, el Acronis, el Rubrik. Después ahí observamos herramientas de análisis forense que ayudan a los investigadores a analizar la evidencia digital para determinar la causa raíz de un ataque y el alcance del daño, ¿no? Ejemplo, en Case, FTK, Autopsy. Hay que recordar que Kali Linux contiene herramientas gratuitas de análisis forense. Nosotros también brindamos laboratorios en Ethical Hacking y en análisis forense. Después tenemos herramientas de aislamiento de red, cuyas funciones permiten aislar rápidamente los sistemas infectados de la red para evitar la propagación del ransomware, ¿no? Ejemplo, firewall, segmentación de red, etc. Muy bien, muy bien. Ahí se explicó el escenario número uno. Ahora vamos a explicar el escenario número dos, ¿no? Brevemente vamos a explicarlo. Muy bien, este es el escenario número 2, que fuga de datos confidenciales, data breach. Muy bien, data breach. ¿Qué consiste este escenario? Bueno, este escenario ocurre cuando eh, información confidencial de la organización es expuesta, ¿no? O está robada sin autorización. Esta información puede incluir datos personales de clientes o empleados, secretos comerciales, información financiera, propiedad intelectual o cualquier otra información sensible, por ejemplo, que de ser comprometida podría causar daño a la organización. ¿Cuál sería el impacto del escenario número 2? Sería la pérdida financiera, daño a la reputación, responsabilidad legal, robo de identidad, pérdida de ventaja competitiva, interrupción de operaciones. Muy bien. ¿Y cuáles serían las soluciones? Bueno, las soluciones que el CISO debe implementar en este escenario se centran en determinar el alcance de la fuga, notificar a las partes afectadas, contener la fuga y mejorar los controles de seguridad para prevenir futuras fugas, ¿no? Y las soluciones principales serían, según lo que estamos observando, la investigación, ¿no? Cuyo objetivo es determinar el alcance exacto de la fuga, qué datos fueron comprometidos, cómo ocurrió y quiénes son los responsables. ¿Y cuáles serían las acciones de la solución e investigación? Recopilar evidencia, analizar evidencia, identificar a los responsables, documentar hallazgos, ¿no? Etcétera. Después ahí vemos notificación también. Estamos en el escenario número 2, en la solución, ¿no? En la columna solución. Ahí vemos notificación. La notificación, ¿cuál es el objetivo? Notificar a las partes afectadas como clientes, empleados, reguladores, según las leyes y políticas aplicables. Muy bien. ¿Y cuáles serían las acciones para la solución notificación? Determinar los requisitos de notificación, preparar las notificaciones, enviar las notificaciones, establecer un centro de atención, ¿no? Etcétera. Y después vemos ahí contención. Eh, Contención es una solución para el escenario número 2. ¿En qué consiste la contención? Detener, ¿no? O contener la fuga de datos y prevenir que se sigan comprometiendo datos. Muy bien. Acciones serían aislar los sistemas afectados, deshabilitar las cuentas de usuario comprometidas, cambiar las contraseñas y bloquear el tráfico malicioso. Después ahí observamos mejora de controles, que es otra solución, cuyo objetivo es reforzar los controles de acceso, el cifrado y la monitorización para prevenir futuras fugas de datos. ¿Cuáles serían las acciones? Reforzar los controles de acceso, implementar cifrado, mejorar la monitorización y realizar evaluaciones de riesgo. Muy bien. Vamos a hablar brevemente ahora de las tecnologías para el escenario número 2. Tenemos el DLP, el Data Loss Prevention, cuya función es identificar y prevenir la exfiltración de datos confidenciales, ya sea por correo electrónico, por transferencia de archivos o acceso a la nube. Ejemplos, Symantec DLP, ForcePoint DLP, McAfee DLP, etcétera, ¿no? Después mencionamos CADB, Cloud Access Security Broker, cuya función es controlar el acceso a datos en la nube, proporcionando visibilidad y control sobre las aplicaciones y los datos que se almacenan en la nube, ¿no? Ejemplo,
Netscape, ¿no? O Netscope también se dice, McAfee, MVision, Cloud, ForcePoint, CASB, etc. Después encontramos herramientas de auditoría de base de datos, DAM, cuya función es monitorizar el acceso a base de datos para detectar accesos no autorizados o actividades sospechosas. Ejemplo, IBM Security Guardium, Imperva Data Security, McAfee Database Security. ¿No? Después encontramos herramientas de cifrado cuya función es proteger los datos en reposo y en tránsito mediante el cifrado. Ejemplo, AS, RCA, TLS. Después encontramos herramientas de análisis forense, ¿no? Cuya función es ayudan a los investigadores a analizar la evidencia digital para determinar la causa raíz de una fuga de datos y el alcance del daño. Ejemplo, en FTK y autopsia. Muy bien, muy bien. Entonces, hemos explicado detalladamente el escenario número 2. Ahora vamos a explicar el escenario número 3. Vamos a ver, acá está. Vulnerabilidad crítica sin parche 0D. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste este escenario? Estamos en el escenario número 3. Este escenario ocurre cuando se descubre una vulnerabilidad en un software o hardware para la cual no existe un parche disponible por parte del proveedor. Esto significa que los sistemas afectados están expuestos a un ataque sin una solución oficial inmediata. Muy bien. Entonces, la gravedad aumenta si la vulnerabilidad está siendo activamente explotada. Muy bien. ¿Y cuál sería el impacto para el escenario número 3? Alta exposición al riesgo, potencial para ampliar explotación, dificultad en la detección, impacto operacional, daño en la reputación, etcétera. Muy bien. ¿Cuáles serían las soluciones principales para el escenario número 3? Ahí vemos detección temprana, cuyo objetivo es identificar la vulnerabilidad 0D lo antes posible y cuyas acciones serían monitorear fuentes de inteligencia de amenazas, participar en comunidad o en comunidades de seguridad, perdón, utilizar herramientas de escaneo de vulnerabilidades, etcétera, ¿no? La segunda solución sería mitigación temporal. ¿En qué consiste? Bueno, es reducir el riesgo de explotación antes de que haya un parche disponible. Acciones sería implementar reglas de firewall, utilizar WAP, Web Application Firewall, deshabilitar funcionalidades vulnerables, segmentar la red y monitorizar todos los sistemas. Muy bien. ¿Qué más? A ver, vamos a ver acá, ¿qué más? Ah, acá tiene más. Tiene parches, parches de prioritario o parcheo prioritario. ¿En qué consiste? Aplicar el parche tan pronto como esté disponible y probarlo en un entorno de pruebas antes de implementarlo en producción. Muy bien. ¿Y cuáles serían sus acciones? Probar el parche, planificar la implementación, implementar el parche, verificar la implementación, ¿no? Muy bien. Después tenemos acá análisis de impacto. ¿En qué consiste? Bueno, ese es evaluar qué sistemas están afectados por la vulnerabilidad y priorizar la protección. Las acciones para análisis de impacto serían identificar los sistemas afectados, evaluar el riesgo, priorizar la protección y comunicar los riesgos. Muy bien. Ahora vamos a explicar brevemente las tecnologías que se usan en el escenario número 3. Tenemos inteligencia de amenazas, cuya función es proporcionar información sobre vulnerabilidades, exploits y amenazas emergentes. Ejemplo, Threatly, Threat Track, ¿no? Security, Recorded Future, etcétera, ¿no? IPS Intrusion Prevention System, también su función es detectar y bloquear los intentos de explotación de vulnerabilidades. Ejemplo, SNOR, Suricata, Cisco Intrusion Prevention System, etcétera, ¿no? Y el WAF también, Web Application Firewall, cuya función es proteger las aplicaciones web de los ataques que explotan vulnerabilidades en las aplicaciones, ¿no? Ejemplo, Security, Cloudflare, WAF, Imperva WAF. Herramientas de gestión de parches también cuya función es automatizan el proceso de descarga, prueba e implementación de parches. Ejemplo, Ivanti Patch Management, SolarWinds Patch Manager, Microsoft Endpoint Configuration Management, ¿no? El Manager, perdón. Después tenemos las herramientas de escaneo de vulnerabilidades, cuya función es identificar las vulnerabilidades en los sistemas antes de que sean explotadas, como Nessus, Qualys, AP7, ¿no? Etcétera. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a explicar el escenario número 4. Vamos a ver, acá está, el escenario número 4. Muy bien. ¿En qué consiste el escenario número 4? Ataque de piercing dirigido ejecutivo, ¿no? Spear piercing. Muy bien. Este escenario se refiere a un tipo de ataque de piercing altamente sofisticado que se dirige específicamente a ejecutivos de alto nivel dentro de la organización, como por ejemplo el CEO, el CFO, etcétera, donde los atacantes investigan a fondo sus objetivos, utilizando información pública en redes sociales, sitios web de la empresa, noticias, para crear correos electrónicos o mensajes personalizados que parecen legítimos y urgentes con el fin de engañar a los ejecutivos para que revelen información confidencial, como son credenciales, información financiera, o realicen acciones que beneficien a los atacantes, ¿no?
transferencia bancaria, instalación de malware, etc. Muy bien. ¿Cuál sería el impacto en el escenario número 4? Compromiso de cuenta de alto nivel, pérdida de información confidencial, fraude financiero, instalación de malware, daño en la reputación. Muy bien. ¿Cuáles serían sus soluciones principales? Bueno, ahí observamos varios, ¿no? Primero es la conciliación y formación, cuyo objetivo es educar a los ejecutivos sobre las tácticas utilizadas en los ataques de spear phishing, cómo identificarlos. ¿Y cuáles serían las acciones eh, para la solución, concienciación y formación? Para el escenario número 4. Las acciones serían formación personalizada, simulaciones de phishing, compartir información, políticas claras, por ejemplo, ¿no? Después encontramos otra solución, autenticación multifactor o comúnmente llamado MFA, ¿no? Estamos en el escenario número 4. ¿Cuál sería o en qué consiste, ¿no? La solución autenticación multifactor MFA. Bueno, proteger las cuentas de los ejecutivos, incluso si sus credenciales son comprometidas. ¿Y cuáles serían sus acciones? Implementar MFA para todas las cuentas críticas, utilizar métodos de autenticación seguros y educar sobre la importancia del MFA. Muy bien. Otra solución sería detectar, ¿no? O detección de anomalía, cuyo objetivo es detectar actividades inusuales en las cuentas de los ejecutivos que puedan indicar un ataque de spear phishing. Muy bien. Las acciones serían implementar sistemas de monitorización, establecer alertas, revisar las alertas, etcétera, ¿no? Después tenemos ahí otra solución que es filtrado de correo avanzado, cuyo objetivo es detectar y bloquear los correos electrónicos de peer phishing antes de que lleguen a la bandeja de entrada de los ejecutivos, cuyas acciones son utilizar, las acciones, ¿no? Utilizar soluciones de filtrado de correo avanzado, configurar las redes personalizadas, utilizar listas negras también. Muy bien. Ahora vamos a explicar brevemente las tecnologías para el escenario número 4, simulaciones de Pearson, cuya función es evaluar la efectividad de la formación y concienciación mediante el envío de correos electrónicos de Pearson simulados y el seguimiento de quien hace clic en los enlaces o proporcionar información. Muy bien. Ejemplo, el Canon B4, Confesse, Fishme, ¿no? Proofpoint, Security, Awareness Training, por ejemplo, etcétera, ¿no? Después tenemos el MFA, Authentication Multifactor, cuya función es que requiere que los usuarios proporcionen dos o más factores de autenticación para acceder a sus cuentas. Ejemplo, el Duo Security, Google Authenticator, Microsoft Authenticator. Muy bien. Después vemos ahí soluciones de filtrado de correos, cuya función es analizar el contenido del remitente y el comportamiento de los correos electrónicos para identificar los correos electrónicos sospechosos. Ejemplo, Crosspoint en Mail Security, Mimikatz en Mail Security, Cisco en Mail Security. Muy bien. Después vemos herramientas de análisis de comportamiento de usuarios, UEBA, cuya función es monitorizar el comportamiento del usuario y detectar anomalías que pueda indicar un ataque de spear phishing. Ejemplo, Exeben, Securonics, ¿no? Securonics y Vera, ¿no? Varones. Muy bien, varones. Vamos a varones. Muy bien. Ahora vamos a explicar, vamos a ver si hay más escenarios. Vamos a explicar un escenario más, muy bien, así rápidamente. Tenemos el escenario número 5, que es incumplimiento de normativas de protección de datos, GDPR y CCPA. Muy bien. Explicación. Este escenario se refiere a la situación en la que una organización no cumple con las leyes y regulaciones de protección de datos aplicables, con el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, en la Unión Europea, o la Ley de Privacidad del Consumidor de California, ¿no? CCPA, en Estados Unidos, donde el incumplimiento puede deberse a diversas razones, como la falta de políticas y procedimientos adecuados, la falta de formación del personal, la implementación inadecuada de medidas de seguridad o la falta de conocimiento de las obligaciones legales. ¿Muy bien? ¿Cuál sería el impacto para este escenario 5? Multas y sanciones, demandas, daños a la reputación, interrupción de operaciones, pérdida de mercado competitivo. Muy bien. ¿Cuál serían las soluciones? Evaluación de cumplimiento, cuyo objetivo es determinar el grado en que la organización cumple con las normativas de protección de datos aplicables, y las acciones serían realizar auditorías periódicas, identificar las brechas de cumplimiento, desarrollar un plan de acción y monitorizar el progreso. Muy bien. Otra solución serían políticas y procedimientos, cuyo objetivo es desarrollar e implementar políticas y procedimientos claros sobre la recopilación, el almacenamiento, el uso y la divulgación de datos personales. Muy bien. ¿Cuáles serían las acciones para la solución políticas y procedimientos? Serían desarrollar políticas de privacidad, implementar procedimientos, formar al personal, revisar las políticas y los procedimientos. Muy bien.
Después tenemos ahí gestión del consentimiento. ¿En qué consiste eso? Eso significa implementar mecanismos para obtener y gestionar el consentimiento de los usuarios para el tratamiento de sus datos personales. Muy bien. Las acciones, ¿cuáles serían? Obtener el consentimiento, proporcionar información eh, clara. Muy bien. Ahí está. ¿No? Proponer información clara, permitir al usuario retirar el consentimiento y registrar el consentimiento. Muy bien. Después tenemos ahí oficial de protección de datos, DPO. Nosotros también proporcionamos esa certificación para oficial de protección de datos. El precio es de $500 con todos los accesos y son diferentes cursos. Muy bien, se comunica con nosotros, o si quieren el acceso solamente al curso sin certificación, eso tiene un precio de $100. Muy bien. Y si quieren laboratorio práctico, o sea, un curso premium, eso tiene un precio de $1000. Muy bien. Pueden pagarlo en parte, damos posibilidad de pago. Muy bien. El Oficial de Protección de Datos, que es DPO, cuyo es designar un DPO para supervisar el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Acciones serían designar un DPO, proporcionar recursos al DPO, garantizar la independencia del DPO y comunicar el contacto del DPO. Muy bien. ¿Cuál sería la tecnología para el escenario número 5? Las herramientas de gestión de la privacidad, cuya función automatizan el proceso de gestión del cumplimiento de las normativas de protección de datos, ejemplo, OneTrust, ¿no? TrustArc, Nimiti, etcétera, ¿no? Después tenemos las herramientas de descubrimiento de datos, cuya función es identificar dónde se almacenan los datos personales en los sistemas de la organización, ejemplo, BigID, Spirio y NetQuics. Después tenemos herramientas de cifrado y anonimización, ¿no? Esas herramientas protegen los datos personales mediante el cifrado o la anonimización. Ejemplo, ASRCA, tokenización. Muy bien. Después encontramos herramientas de auditoría de acceso a los datos, ¿no? Muy bien. Cuya función es monitorizar el acceso a los datos personales y detectar accesos no autorizados. Ejemplos, Varonis, Imperva, Netwix. Muy bien. Muy bien. ¿No? Y bueno, hay diferentes, ¿no? Hay diferentes escenarios. Vamos a revisar un escenario plus, el número 6, muy bien. Es amenazas internas, muy bien. ¿En qué consiste esta amenazas internas? Bueno, este escenario se refiere al riesgo que presentan los empleados, los contratistas, los socios comerciales o cualquier persona con acceso autorizado a los sistemas y datos de la organización, que podrían causar daño intencionalmente o sin intención, ¿no? Las amenazas internas pueden clasificarse en varias categorías, hay que tenerlo presente, en maliciosas, en negligentes y en comprometidas, muy bien. En maliciosas, ¿cómo sería? Bueno, empleados descontentos o con intenciones fraudulentas que roban datos, sabotean sistemas o causan daño a la organización. Negligentes serían empleados que sin intención maliciosa violan la política de seguridad debido a la falta de formación, la negligencia o la falta de conciencia. Y comprometidas son empleados cuyas cuentas han sido comprometidas por atacantes externos. Muy bien. ¿Y cuál sería el impacto en el escenario número 6? La fuga de datos confidenciales, sabotaje de los sistemas o de sistemas, fraudes, daño a la reputación, cumplimiento normativo, ¿no? Etcétera. O sea, incumplimiento a la ley, a las regulaciones de datos. Muy bien. ¿Y cuáles serían las soluciones? Principales sería monitorización del comportamiento de los usuarios, cuyo objetivo es detectar anomalías en el comportamiento de los usuarios que puedan indicar una amenaza interna. Muy bien. ¿Cuáles serían las acciones de la solución monitorización del comportamiento de los usuarios? Sería implementar herramientas UEBA, User and Entity Behavior Analytics. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Utilizar herramientas UEBA para monitorizar el comportamiento de los usuarios y detectar patrones inusuales. Otra opción sería monitorizar el acceso a datos sensibles. Muy bien. ¿Qué más? Eh, Bueno, se explicó los tipos de amenazas internas, etcétera, ¿no? Cuando es eso, muy bien, el impacto, etcétera, muy bien. Ahora, auditoría, ¿no? Me faltó explicar auditoría de datos, auditoría de acceso a datos sensibles, también, eso también hay que explicarlo. Ese es otro, ¿no? Por ejemplo, auditoría de acceso a datos, ¿no? La auditoría de acceso a datos sensibles, eso también hay que explicarlo, es monitorizar el acceso a datos sensibles para detectar accesos no autorizados o inusuales. Muy bien, eso tenerlo en eso consiste. Después tenemos due diligencia de empleados, ¿no? Etcétera. Muy bien, eso también es importante y tiene diferentes acciones. Muy bien, tiene diferentes acciones. Por ejemplo, el due diligencia de empleados, ahí tenemos realizar verificaciones de antecedentes de los empleados y evaluar el riesgo que representan. Muy bien, hay que tratar de identificar quiénes son
la persona a la cual nosotros contratamos. Bien, muy bien. Después ahí hay algunas herramientas, ¿no? Unas herramientas como Weba, por ejemplo, ahí menciona unas herramientas, ¿no? El famoso Weba. ¿En qué consiste Weba? Weba User and Entity Behavior Analytics. Muy bien. Que, bueno, son herramientas que analizan el comportamiento, ¿no? Eh, muy bien. O para detectar comportamientos anómalos. Muy bien. En eso consiste. Muy bien. De ahí vemos también este DAM, Database Activity Monitoring, para monitorizar el acceso a base de datos. El CIEM también, Security Information and Event Management, son herramientas de gestión de identidad y acceso, IAM, herramientas de auditoría de sistemas operativos, etcétera. Muy bien, ahí está. Hay diferentes herramientas, ¿no? Eh, muy bien. El DAM, por ejemplo, es Database Activity Monitoring, ¿no? Cuya función es monitorizar el acceso a la base de datos para detectar acceso no autorizado o actividades sospechosas, ¿no? Ejemplo, IBM Security Guardian, Imperva Data Security, McAfee Database Security. Después tenemos el CIEM, ¿no? Security Information and Event Management, cuya función es recopilar y analizar logs de seguridad de diferentes fuentes para detectar patrones sospechosos y generar alertas, ¿no? Ejemplo, Splunk, QRadar, ArcSig, ¿no? Después herramientas de gestión de identidad y accesos IAM, también ahí lo vemos, cuya función es gestionar las identidades de los usuarios y controlar su acceso a los sistemas y los datos, ¿no? Ejemplo, Okta, Microsoft Azure AD, SidePoint, etcétera. Muy bien. Muy bien, hemos explicado los 6 primeros escenarios. Hay más escenarios, como ejemplo, ciberataques a la cadena de suministro. Ahí tenemos las soluciones, que es evaluación de riesgo de terceros, contratos con cláusula de seguridad, auditoría de seguridad de terceros, monitorización de la cadena de suministro. Y también contamos ahí con herramientas, ¿no? Herramientas de gestión de riesgo de terceros como TRM, Prevalex, RSA Archer, herramientas de monitorización de red, inteligencia de amenazas, herramientas de análisis de vulnerabilidades de software. Software Bill of Material, ¿no? Es todo. Muy bien. Hay diferentes herramientas, ahí tenemos las soluciones, ahí tenemos también, por ejemplo, las actividades por cada solución, ahí está todo bien explicado. Muy bien. ¿Qué más? Eh, Después tenemos otro escenario acá también, el número 8 que es ataques a dispositivos IoT, Internet de las Cosas, ¿no? Encontramos algunas soluciones como segmentación de la red, autenticación fuerte, actualización de seguridad y monitorización de tráfico de red. Y tenemos la tecnología que usa el CISO, que utiliza firewall para segmentar la red y controlar el acceso a los dispositivos IoT, VPN también, ¿no? Es una red privada virtual para proteger la comunicación entre los dispositivos IoT y la red, herramientas de gestión de dispositivos, ¿no? Etcétera. Muy bien. Después tenemos escenario número 9, escasez de profesionales de ciberseguridad, es muy importante, pero tenemos soluciones como formación y desarrollo, automatizaciones, outsourcing, colaboración con universidades, etcétera. Ahí tenemos algunas herramientas que usa el CISA como plataforma de automatización de seguridad, el SUAR, servicios gestionados de seguridad, MSSP, plataforma de formación en ciberseguridad, simuladores de ataque, etcétera. Muy bien. Y el último escenario es la falta de presupuesto para ciberseguridad. Ese es otro escenario que se enfrenta el CISO, cuya solución sería evaluación de los riesgos, justificación de las inversiones, búsqueda de financiación externa, ¿no? Y optimización, ¿no? Optimización de recursos. Muy bien. Algunas herramientas que encontramos acá en el escenario número 10 tenemos herramientas de gestión de riesgos, herramientas de análisis de costos-beneficios, informes de cumplimiento normativo y comparaciones de la industria. Muy bien. Muy bien, tenemos que buscar, ¿no? En internet cuáles son esas herramientas, ¿no? Yo no los he colocado ahí, ¿muy bien? Pero eso lo dejé como una tareita, muy bien. El escenario número 10 para que puedan buscar las herramientas, muy bien. Muy bien, ahí está, todos los escenarios. No se ha aplicado hasta el escenario número 6, muy bien. Y bueno, hasta el escenario número 6 se ha explicado de manera detallada, ¿no? Y el resto de escenarios se ha mencionado, ¿no? No se ha explicado tan detalladamente, se ha mencionado, muy bien. Pero la idea de esto es que conozcamos todos los escenarios posibles que nos enfrentamos, ¿no? Sobre todo los ISO, los especialistas en seguridad de la información, ¿no? Como les había mencionado, yo ofrezco acceso a la plataforma para el curso de CISO, tiene un precio de $100. El que desea más las certificaciones tiene un precio de $500. Quien desea un curso premium tiene un precio de $1000. Muy bien.
Muy bien, mi nombre es Amador Alejandro Izarra Poronda, mi correo es amador.izarra@gmail.com, mi WhatsApp es el 993-261-682, soy de Lima, Perú. El link es www.cuaricital.com para que puedan hacer sus compras por internet. Aceptamos PayPal, Yape, Visa, transferencia bancaria, etcétera. Muy bien. Entonces se comunica conmigo si tienen algún interés para participar en un curso o acceder a los cursos, etcétera, ¿no? Etcétera, y todo y le explicamos detalladamente. Muy bien. Muy bien, nos vemos en un próximo videito. Espero que haya sido de su interés, ¿no? Que le haya aportado valor este pequeño videito, pero con mucho esfuerzo que lo he realizado para ustedes. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.